Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este quinto webinar para conocer a los ponentes de Planifica tus inversiones. Como saben, este es un evento que tendrá lugar el día 10 de octubre en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Y bueno, hemos tenido una serie de webinars. La semana pasada hemos estado con Marcus de María el martes, el miércoles estuvimos con José Martínez y el jueves con Juan Aro. Y esta semana hemos empezado ayer con un webinar con José Manuel Torres. La idea es que conozcan a los ponentes de Planifica tus inversiones un poquito mejor antes del evento del día 10 de octubre. Y hoy tenemos aquí a una persona muy especial, la verdad que es un lujo poder contar con él en esta conexión y también un lujo poder contar con él el día 10 de octubre en directo. Tenemos aquí a Pablo Gil. Hola Pablo, voy a contar un poquito tu currículum para que la gente, bueno, aunque lo tienen ahí delante, lo voy a leer para que sepan tu trayectoria, que es espectacular. Es licenciado en Ciencias Empresariales y profesor titular del Máster Financiero del CEU. Fue durante 6 años. Además, fue director durante 9 años del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander y socio fundador del BBVA Partners Alternative Investments y gestor durante 13 años. Tiene más de 29 años de experiencia en los mercados financieros y es el fundador de la web aprendeaoperar.com y además coordina actualmente la escuela Método Trading. O sea que es, vamos, un lujo poder tenerte aquí, Pablo. Y lo que vamos a hacer es empezar ya con una primera pregunta para que la gente te conozca mejor. Cuéntanos tu historia personal. Ya vimos tu trayectoria aquí, pero cuéntanos un poco cuál es tu historia y cómo has llegado al mundo del trading y de la inversión. Hacer unas prácticas en tercero de carrera en Banco Santander, se me ofreció la opción de entregar un currículum y tuve la fortuna de que unos meses más tarde pues me ofrecieron un puesto. Yo había hecho mis prácticas en lo que se llama la tesorería de los bancos y me fascinó todo el tema de mercados financieros. Estamos hablando del año 84, hay que ponerse en lo que era, yo entré a trabajar en el año 88 y daos cuenta que en aquella época ni siquiera había internet, de hecho los ordenadores no tenían ni siquiera disco duro, no existían los Windows ni los ratones ni nada por el estilo, y para mí eso era como una punta de tecnología en cuanto a posible dedicación laboral. Te encontrabas en un mundo muy de película, ¿no? Entonces para alguien de 20 años pues claro, el atractivo era tremendo. Empecé recorriendo distintos departamentos dentro de la tesorería, que era la mesa de mercado monetario, estuve en la mesa de divisas, y en un momento dado, pues cuando se trajo aquí a España el mercado de futuros, se envió a varios directivos a Chicago para estudiar cómo funcionaba el mercado de las cámaras, de los futuros, etcétera, y volvieron diciendo que además de la importancia que tenía el mercado de futuros, pues se habían descubierto que había un montón de gente con gráficos en las pantallas, en las mesas de trading de Chicago. A partir de ahí, el tesorero de aquella época dijo que si alguien se quería involucrar en estudiar qué diablos era aquello, y yo, que era muy lanzado, pues dije que encantado. Entonces tuve la fortuna de poder contar con presupuesto para estudiar fuera, en Londres y en Estados Unidos, de adquirir programas. Evidentemente no existía el trading en tiempo real ni nada por el estilo. Yo tecleaba a mano las cotizaciones de las divisas para poder graficar luego en un proceso muy lento el aspecto que tenían los gráficos, y me fui formando desde entonces. No se conocía lo que era el análisis técnico, que es a lo que me dediqué luego durante una parte de mi carrera profesional en el Banco Santander. Acabé dirigiendo un departamento de varias personas en las que desarrollábamos sistemas de trading, operábamos en todo tipo de activos, dábamos soporte técnico al comité de dirección de la tesorería. Y para el año 2000 aproximadamente, pues conocí, 2 años antes había conocido una persona que me ha cambiado la vida desde el punto de vista profesional, que era el Country Manager de Bank of America, que se vino a trabajar a Banco Santander y me propuso lanzar un estilo de fondo de inversión que se denomina Hedge Fund, y lo hicimos con BBVA. Nos ofrecieron la opción de ser socios de ellos y entre 4 particulares pues lanzamos este proyecto junto con el banco, y tuvimos un fondo que duró desde el año 2000 al 2013, que llegó a tener casi 500 millones de euros bajo gestión y distintos formatos de gestión. Llevo toda la vida en esto, he probado probablemente todos los activos en los que se puede hacer trading o inversión,
y todo tipo de técnicas, porque yo trabajaba de la mano o acompañado de alguien que era experto en temas fundamentales, teníamos un experto en temas macro y yo personalmente pues he dedicado todo mi esfuerzo a aportar lo que he podido desde el punto de vista de análisis técnico y cuantitativo. La verdad que tu historia, Pablo, es espectacular la trayectoria que tienes. Y cuéntanos un poco, porque claro, en todos estos años, ¿no? Armando, claro, un fondo de inversión y bueno, lo que cuentas, ¿no? Además con los cambios tecnológicos que hubo en el camino, etcétera. Me imagino que también habrás tenido algunos momentos más duros o más difíciles, ¿no? Y bueno, algunas lecciones aprendidas en el camino. Entonces, bueno, igual puedes compartir con los que te escuchan ahora y también, bueno, los que escucharán el webinar grabado luego, ¿cuál ha sido igual la lección más dura que has aprendido en este tiempo o el momento más difícil? Algo que hayas, bueno, superado con el tiempo. Sí, vamos a ver, la gestión profesional tiene una exigencia tremenda. Hay que estar involucrado tantas horas como tiene el día, como digo yo, porque uno no deja de pensar en las posibles repercusiones que tienen las noticias que ves en el telediario. Uno se va a casa a las 7:30 de la tarde, pero luego está pendiente de cómo cierra el mercado americano, está pendiente de cómo abre el mercado japonés y cómo cierra. Es bastante agobiante desde el punto de vista de que prácticamente no te deja tiempo para hacer otras actividades. Hay momentos durante esa exigencia en que las cosas van bien y uno disfruta muchísimo de su trabajo, y luego hay momentos especialmente complicados porque te meten en una presión nueva desde el punto de vista de que históricamente no has vivido nada parecido, y ahí es cuando tienes más dificultad a la hora de adaptarte. En el proyecto de nuestro hedge fund, sin ir más lejos, nosotros tuvimos que lidiar con los atentados del 11S. Para que entendáis un poco la dificultad de la gestión en esos entornos, nosotros gestionábamos unos fondos que tenían muchas posiciones que llamábamos relativas, es decir, en lugar de apostar a ver si el IBEX subía o bajaba, lo que teníamos muchas veces eran posiciones en las que a lo mejor habíamos comprado el IBEX y habíamos vendido el SP500 en Estados Unidos, y lo que realmente intentábamos ganar era el margen relativo de comportamiento entre ambos índices. Si uno subía un 12 y otro un 10, ganábamos un 2 y habíamos escogido el activo que subía más. En el momento en que pasó el 11S, la bolsa americana estuvo cerrada prácticamente 15 días, las bolsas europeas se desplomaron, lo cual en términos de gestión fueron 2 semanas, por ejemplo, en los que teníamos revalorizada en la cartera la inversión comprada que estaba hundiéndose, pero no teníamos ni la más remota idea de cómo iba a cotizar la otra parte de la cartera, que era lo que teníamos vendido y estaba cerrado porque había colapsado el sistema en Estados Unidos y lo tenían completamente cerrado. Este tipo de situaciones las hemos vivido en los atentados del 11S. Lo vivimos también en el evento que nadie se esperaba de Fukushima, cuando el tsunami se llevó por delante la central nuclear y hubo un descalabro tremendo en la bolsa japonesa. No se sabía si eso iba a generar nuevas explosiones nucleares que pudiese acrecentar el problema que había, o por el contrario se iba a solventar. Lo hemos vivido en el año 2008 con la crisis financiera americana, donde colapsaron muchos bancos, pero lo que la gente no sabe, o al menos no con la cercanía con la que vivíamos nosotros, que teníamos un fondo que era financiero, solamente podíamos operar en bancos y por tanto teníamos un conocimiento del sector extraordinariamente extenso. El sistema financiero a nivel mundial estuvo a punto de colapsar, probablemente en cuestión de pocos días se hubiese cerrado entero si no hubiesen implementado las medidas tan drásticas que se llevaron a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa para recapitalizar a la banca. Se impuso una ley por la tarde de que no se podían vender acciones. Nosotros, que teníamos un sistema de trading en el que comprábamos un banco y vendíamos otro, de repente nos prohibieron vender la contrapartida de las compañías que comprábamos, con lo cual no sabíamos realmente qué íbamos a hacer y cómo teníamos que adaptarnos en torno, porque tampoco había fecha de caducidad a esa norma. Fue algo que se inventaron los reguladores tipo CNMV, en Italia también ocurrió, y en Francia, en Portugal, y de repente de un día para otro descubres que tu modelo de negocio no lo puedes seguir haciendo.
y tienes que comunicar a los clientes qué vas a hacer y tienes que hacerlo tienes que tomar una decisión en cuestión de 12 horas para que no se pongan nerviosos y se lleven el dinero. Ha habido eventos de este tipo. Con la gran crisis periférica nos enfrentamos a un problema en el que el mundo anglosajón pensaba que el euro iba a desaparecer y había una fuga de capitales fuera de España. Todo este tipo de situaciones, cuando las ves escritas a toro pasado, se analizan con frialdad, pero cuando estás inmerso en este tipo de problemas, mientras estás gestionando patrimonios muy grandes, realmente te llevan al extremo, digamos, del estrés, y a la larga aprendes mucho, pero se pasa francamente mal. Me imagino que, bueno, luego ya te preguntaré por tu ponencia, pero cuando hablas de la importancia de la mentalidad y la psicología, en esos casos jugará un papel, vamos, súper importante, ¿no? Para mantener un poco la calma en lo posible. Sí, lo más difícil es mantenerte objetivo. Yo siempre intento poner ejemplos que no tienen que ver con el mercado financiero, porque es la mejor forma de que la gente entienda hasta qué punto la masa te lleva a tomar decisiones erróneas. Yo recuerdo en España, con la burbuja inmobiliaria que todos hemos padecido de los años 2000 hasta prácticamente el 2009, cuánta gente era consciente de que los pisos y las casas eran muy caras, y pese a ello había una presión social tremenda de que te hacían sentir como que si tú no habías comprado una vivienda eras como poco tonto. Y yo recuerdo a algún amigo que me decía, oye, díselo a mi mujer que esto es un disparate comprar, y yo decía, es que me está poniendo la cabeza como un bombo, llevo 2 años aguantando, diciéndole que no, pero claro, esto no hace más que subir, y efectivamente es muy difícil, y terminan comprando, ¿no? Y cuando luego llega la corrección te dicen, oh, no me lo puedo creer, ¿a qué precio he comprado? Digo, ya, es que has sucumbido o has sido víctima de un proceso de masa, pero ese proceso de masa es el mismo que actúa en el mercado financiero, solo que es mucho más rápido. Correcto. El movimiento en las bolsas, por ejemplo, es un movimiento muy violento, y cuando te ves inmerso en un proceso correctivo de caída muy violenta, todos tus fundamentos de valoración, todos tus argumentos de cómo va la economía se ponen en tela de juicio, ¿no? Y hay un momento en que dices, sí, yo sé que tengo razón, pero esto cada día me cuesta un 3%, y hay un momento en que te queman las manos en la cartera y quieres quitártelo porque el daño psicológico que te hace te lleva a vender, aunque no tenga sentido que haya que vender en ese momento. Correcto. Muy interesante. Vale, ya que hemos hablado un poco de la parte más, bueno, negativa, digamos, o bueno, de los posibles problemas o retos, ¿no?, que se puede encontrar una persona que está trabajando, pues, en el mundo financiero, pero cuéntanos un poco igual la parte más dulce, digamos, o no sé, un momento de mucha satisfacción, algún logro que hayas tenido que, bueno, estos que vas a recordar siempre, o la parte bonita, Bueno, digamos, del camino. La parte bonita del camino creo que tiene menos picos que la parte mala. Es decir, que igual que la parte mala la recuerdas y se te queda grabada en la mente, la parte bonita son detalles. A mí, yo no recuerdo grandes operaciones que me han dado mucha satisfacción. Recuerdo sentirme bien cuando, después de un año muy complicado, donde todos los clientes han estado desesperados y querían optar por salir del fondo, y tú les dices, espera, porque lo estamos viendo así, creo que va a ser esto la manera de proteger el patrimonio y va a funcionar y tal. Si al cabo de unos meses funcionaba y los clientes te decían, joder, qué bien lo habéis hecho, os agradezco mucho la calma que habéis mostrado y tal, es una sensación muy reconfortante, ¿no? Es decir, bueno, he sido profesional y los clientes han tenido el detalle de reconocérmelo. Ha habido años que hemos tenido muy buenos resultados en gestión, pero más allá del ejercicio de recordar algo concreto, es la sensación de decir, todo este esfuerzo que ponemos sobre la mesa, todo este castigo psicológico que sufrimos durante el proceso de gestión, se ve recompensado porque los resultados salen, porque tu modelo de negocio descubres que es estable en el tiempo, que es importantísimo, tu metodología de inversión al final se ve reconocida, y cuando miras un gráfico de la evolución de tu fondo dices, esto demuestra que realmente soy capaz de hacer una labor que aporta valor a los inversores. No me limito simplemente a estar invertido y a ver qué hace el mercado. Cuando sube todo va bien y cuando baja todo va mal, ¿no? Eso es lo que recuerdo más positivo.
No, fenomenal. Sí, al final es eso, y tú que trabajas, pues eso, con gente que igual sigue algunas estrategias que propones o que enseñas, al final eso debe ser lo más satisfactorio, ¿no? Ver cómo la gente va aprendiendo y va mejorando sus finanzas personales y va, digamos que fortaleciendo su mentalidad de inversor y de trader. O sea, que eso será lo más bonito. Sí, yo cuando dejé de gestionar a nivel profesional, tengo muy claro que no quiero volver a meterme en ese proceso, porque es, como te digo, es agotador y he estado casi 30 años, creo que es más que suficiente. Eh, Empecé a indagar sobre qué se enseñaba y Internet para esto es una ventana maravillosa porque con un mínimo esfuerzo puedes ver realmente cómo se distribuye el esfuerzo formativo en la industria. Yo me conectaba a webinars en Estados Unidos, a páginas web de todo tipo, hacía cursos, veía qué decían los ponentes y después de un mes y medio de estar observando básicamente lo que había, pues se me cayó el alma al suelo. Dije, no me lo puedo creer que esto sea lo que se enseña a la gente. Sí, lo primero que descubrí es que el 80% de la gente que enseña no se ha ganado nunca la vida haciendo lo que enseña. Es decir, es como si yo quiero enseñar a cocinar, pero no, nunca he sido cocinero. Puedo ser que cocine un poco en casa, pero es que dices, pero hombre, debieras, si de verdad es tan fácil, porque yo el mensaje que mando a mis alumnos siempre es bastante agresivo. Digo, os va a ir mal, os va a salir mal, esto es muy difícil, esto es una carrera de fondo, tomadlo con calma, no arriesguéis vuestro patrimonio al principio, probar con cuentas demo, siempre soy muy cauto y les digo, no existen los atajos, esto es un proceso muy largo. Cada vez que oigo a la gente, esto es muy fácil, vente conmigo y en 3 semanas estás ganando dinero, tengo un sistema que acierta el 80% de las veces, a mí me enerva yo me pongo enfermo. Digo. Sí, porque en el fondo me suena a los vendedores de las lociones aquellas en el oeste, ¿no? De lo curo a todo. Digo, pues bébetela tú. Si de verdad lo cura toda, claro, porque si tienes un sistema que gana el 80% de las veces, ¿qué diablos haces vendiéndolo? Coge y úsalo. Si en cualquier plataforma de trading te dan un apalancamiento de 200 veces, te vas a hacer millonario en un año. Ya está. Entonces no encaja. Pero mucho inversor particular que lo que busca es un extra, salir, digamos, de una situación económica adversa, evidentemente el reclamo es muy tentador, ¿no? Entonces acaban cayendo en estos vendemotos que de alguna manera hacen mucho daño. Entonces yo me dediqué a la parte formativa y a enseñar aquello que he aprendido durante tantos años, sobre todo espoleado por lo que veía que se vendía en Internet, ¿no? Y no digo que todo el mundo lo haga mal, pero evidentemente hay un porcentaje altísimo de pseudo profesionales que no saben mucho y sin embargo no tienen ningún tipo de pudor a la hora de enseñar lo poco que saben como si fuesen maestros. Eso es correcto. Y al final hay tanta información y la gente, bueno, tiene problemas también luego para discernir qué es lo correcto, lo que no es correcto y al final, bueno, escuchamos historias bastante tristes después de gente que ha perdido lo poco que tenía, ¿no? En la bolsa. Sí, se puede perder muy rápido y de hecho todas las plataformas de trading ahora mismo normalmente utilizan futuros o CFD, son productos apalancados, lo cual quiere decir que con una falta de gestión monetaria adecuada y pocos conocimientos de inversión, pues te puedes lanzar a probar suerte en el mercado y descubrir que lo que tanto tiempo te cuesta ahorrar, pues prácticamente se desvanece en pocos meses. Entonces es muy triste. Yo creo que es más ético desde el punto de vista profesional advertir a esta gente que tienen que tomárselo con mucha calma, tienen que formarse y que no hay ninguna prisa. Si es que esto es una cosa que si os gusta, pues es una carrera en sí. Entonces hay que enfocarlo de esa forma. No hay ninguna profesión que se aprenda en unos meses. Yo siempre les digo a mis alumnos, digo, si tú quieres aprender a jugar al tenis, no vas a la pista 2 meses después de haber empezado tus clases pensando que vas a sacar como Isner a 230 por hora, por Dios, ni vas a liftar la bola como Nadal, ni vas a hacer dejadas como Federer. Es materialmente imposible. Por alguna extraña razón, no sé por qué pensáis que en 3 meses sois capaces de abrir una cuenta y multiplicarla por 2. Es que es una profesión más. Igual que el que yo quiero aprender a tocar la guitarra, pero después de 2 años toco mal todavía. Y claro, el profesor toca muy bien porque toca 8 horas al día y lleva 15 años. Claro. Claro.
Sí, nosotros lo solemos asemejar también a veces cuando hablamos con la gente como, pues estudiar para ser cirujano, que es lo mismo, ¿no? Al final dices, ¿cuánto gana un cirujano al mes? Pues bueno, sí, tiene un buen sueldo, pero ¿cuánto tiempo ha estudiado? Un montón. Y, Efectivamente. y la gente pues pretende esto que sea como magia, ¿no? Pero bueno. Mm. Es una Pues, pena. pues, me imagino que también ligado a esto que estás comentando, bueno, tu ponencia va a ir un poco encaminada por este lado, ¿no? Viendo el título, que es Riesgos de la gestión por cuenta propia, presión psicológica y diversificación. Cuéntanos un poquito, Sí. sin adelantarnos demasiado, de qué vas a hablar el día 10 de octubre. Bueno, hay mucha gente que cree que puede gestionar su propio dinero como alternativa a la gestión que ofrecen pues los bancos, otros profesionales, los fondos de inversión, los planes de pensiones. Y está muy bien que lo intenten. Lo que pasa es que a la hora de plantearte gestión por cuenta propia, se cometen errores muy normales al inicio. Uno de ellos es subestimar cómo afecta la presión de los resultados a la toma de decisiones que hacemos. No es lo mismo ver un programa de la tele en el que preguntan a la persona que está en el plató distintas preguntas sobre cultura general y hay veces que dices, ¿cómo ha podido fallar eso? Digo, porque está allí. Ya. Ha fallado porque está en el plató y tiene los focos y gente mirándole y está atacado de los nervios. Digo, tú estás en tu casa con la Coca-Cola y en el sofá, figura. Entonces, en el caso del trading es todavía peor. Dices, una cosa es lo fácil que se ven las cosas de lejos y otra cosa es cuando tú estás viendo una casilla que está automáticamente moviéndose en tiempo real y es el dinero que te queda o el dinero que tienes de tu patrimonio después de haber invertido. Entonces, cómo gestionar ese riesgo, esa presión psicológica es fundamental. Y luego el segundo gran fallo o error que cometen los gestores particulares es que normalmente, llevados por el concepto de tengo poco dinero, no me puedo permitir el lujo de mantener una cartera diversificada, acaban invirtiendo casi la totalidad de su dinero en muy pocas estrategias o en una única estrategia. Y eso redunda automáticamente en un incremento brutal de esa presión psicológica a la que hacía mención. Entonces, la ponencia va a hablar de cómo minorar esa presión psicológica y de cómo diversificar las carteras, lo cual no te garantiza el éxito de los resultados, pero al menos te posiciona en un punto de partida bastante mejor de cara a que tu patrimonio, si lo vas a perder invirtiendo, dure lo suficiente como para que el trayecto haya sido un proceso de aprendizaje que te deje una situación mejor de cara al segundo intento que hagas. No, pues muy interesante. Yo creo que los has dejado a todos mudos, están aquí. Podéis hacer preguntas como en los días anteriores si quieren saber algo más o bueno, preguntarle algo en especial a Pablo, que lo tenemos aquí, aprovechar. Antes de que pasemos igual a la última pregunta. No sé, Pablo, si tú quieres comentar algo más de los temas que hemos visto o pasamos directamente al cierre Bueno, de... yo creo que es que como no mando nunca un mensaje excesivamente positivo, la gente suele quedarse pensando bastante en este tío que nos está contando, que esto es muy difícil, que es fácil que perdamos el patrimonio, que la gran mayoría de la gente que te enseña realmente no sabe lo suficiente como para que estuviesen enseñando. Y yo entiendo que ese mensaje es durísimo, pero es un mensaje realista. Si a mí me dice mi profesor de guitarra que voy a estar tocando como Eric Clapton en 3 meses, no me está haciendo ningún favor, me está mintiendo. Está claro, ¿no? Y está bien. Entonces creo que sí, hay que ser, o sea, es mejor que te den el palo antes de empezar que no descubrir el palo cuando ya has invertido tu dinero y ves que las cosas no funcionan. Ahora, es apasionante porque muchos de mis alumnos que llevan conmigo más de un año me dicen, ¿y merece la pena? Digo, hombre, yo he dedicado 30 años. Creo que sí merece la pena. Es un trabajo que tiene una adicción brutal. Te permite tener opinión sobre lo que está pasando en el mundo porque estás controlando todos los movimientos de los activos. Nosotros cuando damos los seminarios formativos analizamos todas las divisas, todos los mercados de renta variable de Asia, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, analizamos las materias primas, el petróleo, el oro, los metales industriales, todo lo que son commodities de grano y de agricultura. Analizamos la parte macro, qué es lo que está pasando, los estímulos que se están volcando por los bancos centrales de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de China, y al final hacemos una especie de compendio de qué ocurre en el mundo y te ayuda muchísimo a tener una visibilidad respecto a si estamos en una situación buena, en una situación mala. Creo que eso aporta un valor
mucho mayor que el propio concepto de compro aquí y vendo aquí, que es lo que mucha gente hace cuando se siente atraído por la labor del trading. Creo que aquí le damos un concepto más global y en el fondo es cultura financiera, que te vale para toma de decisiones de todo tipo. Correcto, correcto. Y eso es fundamental. Hay bastante carencia de formación y de cultura financiera y yo creo que, vamos, es importante, bueno, que en lo posible gente como tú con tanta experiencia pueda contribuir a que, bueno, a que la gente empiece a escuchar, aunque sea un poco más, estos términos, temas de finanzas personales también y que vaya aprendiendo cómo gestionar mejor su dinero. Mira, tenemos una pregunta aquí de Ángel. Dice si hay un libro que te haya ayudado en tu camino del trading. Imagino. Bueno, gracias, pone. Mira, yo el primer libro que compré y leí para iniciarme en análisis técnico es un libro de John Murphy, se llama Análisis técnico de los mercados de futuros, de los mercados financieros. Es un libro que lleva escrito mucho tiempo y el otro día me acuerdo que alguien me preguntó esto hace un mes y me puse a revisar el libro y me quedé sorprendidísimo de lo bueno que es. Pese a la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que este individuo, que es como uno de los grandes pilares del análisis técnico de las últimas décadas, lo leí y dije, realmente es uno de los... yo le llamaba la Biblia del análisis técnico, porque introduce los conceptos más básicos y luego a lo largo del libro pues te da un repaso bastante general de todo lo que es el análisis de estructuras gráficas, el concepto tendencial, incluso al final del libro habla de indicadores técnicos, los más conocidos, pues R6, momento, estocástico, etcétera. Y cuando la gente me pregunta ¿qué primer libro te leerías? Digo, bueno, pues probablemente creo que ese seguiría siendo el primer libro que escogería para iniciarme en esta andadura, porque me va a dar una visión muy buena de en qué consiste el análisis técnico y una vez tenga esa visión global ya puedo hacer hincapié en distintas técnicas concretas y leer libros algo más especializados. Pues fenomenal. Creo, Ángel, que ha contestado a tu pregunta. Si alguno más se anima también a hacerle alguna pregunta a Pablo, aprovechar. Vamos a pasar igual a la última pregunta, un poco de cierre. Bueno, ya nos has dado bastantes reflexiones y algunos consejos, pero bueno, si pudieses dejar así un consejo, una reflexión final o inclusive una tarea para hacer de aquí al día 10 de octubre, ¿qué le dirías a quienes están escuchando ahora? Bueno, yo creo que el concepto de dedicarse a hacer trading o iniciarse en esa actividad, por difícil que sea, es un reto que merece la pena. Cuando yo bajo los humos a la gente que se inicia, no pretendo que abandonen el intento de aprenderlo, simplemente les predispongo de alguna manera a que sean muy cautos, porque soy consciente de que las probabilidades de éxito al principio son bajas. Ahora bien, aquellos que consiguen dosificar su riesgo al principio, pues llevan año y medio, 2 años gestionando, a veces les sale un poquito mejor, otras veces un poquito peor, pero se les ve encantados con la actividad que están haciendo. Entonces, para aquellos que os llame la atención este tipo de trabajo, no penséis que va a ser algo que os va a proporcionar un extra de dinero rápidamente, porque puede ocurrir que cojáis una racha positiva al inicio, pero sin una metodología buena, esa racha tarde o temprano acaba convirtiéndose en una racha mala. Tomaros esto como un máster, es un proceso de aprendizaje largo pero muy entretenido y como decía el del chiste, cuando se encontraba uno con un amigo y le decía ¿cómo me gusta jugar al póker y perder dinero? Y el amigo le contestaba ¿será y ganar dinero? Y dice, bueno, es que eso debe ser ya la leche. Pues esto es un poco parecido. Es un poco la sensación de decir, he encontrado una actividad a la que he hecho muchas horas de trabajo, no termino de conseguir resultados consistentes, positivos y aún así me llena un montón. Y con el tiempo, con esa actitud, uno descubre que empieza a obtener resultados positivos y entonces es tremendamente satisfactorio. Pues fenomenal. Sí, será un tema también de empezar y cogerlo con humildad y aprender, bueno, de toda la gente que tiene años en esta profesión y por supuesto, aprender cada día. Eso es.
Pues genial, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí hoy conectado. Simplemente voy a recordarles a los que nos están escuchando que mañana hacemos el último webinar de cierre. Bueno, estaré yo esta vez porque ya han pasado todos los ponentes por aquí por el GoToMeeting y bueno, les haré un pequeño resumen de lo que hablamos con los 5 ponentes en estas semanas y además intentaremos hacer una sesión un poco más interactiva porque como saben, el día 10 de octubre a la última hora lo que tenemos es una mesa redonda donde va a estar también Pablo Gil, va a estar José Martínez, Juan Aro y José Manuel Torres. Entonces, bueno, voy a recoger un poco impresiones y de qué les interesaría que hablasen un poco en esa última hora de cierre del evento. Invitarles, a entrar a la web www.planificatusinversiones.com. Todavía están las entradas disponibles a 27 euros, como saben. Y nos vemos mañana. Cualquier duda, estoy a las órdenes en mi mail, claudia@planificatuexito.com. De nuevo, Pablo, muchísimas gracias por conectarte. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Un abrazo.